Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser. Hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina. Qué hermoso el cielo ha de ser. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Es un placer estar un primer día de la semana más en el Día del Señor aquí con todos ustedes. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de semana a semana podernos presentar aquí, como dice su palabra, ante Él aprobados, sin tener de qué avergonzarnos. Y es algo que personalmente no lo deberíamos de tomar a la ligera. La presencia del Señor está el día de hoy. Así lo dijo. Cuando se sentó con sus discípulos, les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Dijo: y no lo voy a volver a hacer hasta que no me siente en la iglesia junto con ustedes. Es una promesa que dio para toda la vida, mientras vivamos. Que se iba a sentar junto con nosotros para partir el pan. Creámoslo o no lo creamos. Qué oportunidad tan grande de ser invitados a esta cena. Por eso es que todo el tiempo decimos que es un privilegio. Por eso también son esos nervios del predicador pararse aquí al frente, porque estamos ante la presencia de Dios. Cuidado lo que vas a decir. Que sea todo conforme a su palabra. Y nada, como decimos allá afuera, ¿no?, de mi cosecha. El día del Señor, hermanos, estamos aquí hace aproximadamente 2000 años. Jesús de Nazaret dio su vida por nosotros, vino a este mundo a recordarnos que era necesario que predicáramos el Evangelio, que habláramos del Evangelio. Nos vino a demostrar la obra de amor más grande que alguien pudiera demostrar en el mundo: morir por alguien más. Muchas personas dicen que a lo mejor los soldados han llegado a tener ese valor. Han habido ocasiones donde los soldados han tenido que dar la vida por sus amigos soldados. Se dice que en un tiempo de la guerra, cuando cayó una granada en medio de un lugar donde habían varios soldados, uno de ellos se tiró arriba de la granada para que sus demás amigos no murieran. Yo no considero eso la prueba de amor más grande que puede haber. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús no nomás murió por sus amigos, Él murió por sus enemigos. Él dio la vida por sus enemigos. Él dio la vida por aquellos que lo bofeteaban, que lo golpeaban, que gritaban: crucifícales. Él dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Demostró un nivel de amor mucho más grande que cualquier persona podía demostrar. Quisiera mirar a un soldado irse al otro lado de la batalla con el enemigo y dar la vida por ellos. Al contrario, al enemigo lo matas. Y así es en la carne. A los enemigos los odiamos, nomás a mis amigos, nomás a los que me caen bien. Pero no, Dios nos demostró otra cosa. Por medio del Evangelio, Él demostró que era importante que nosotros también diéramos la vida para ir a predicar este Evangelio, y decimos que es el favor que no nos merecíamos, y así lo es. Gratuitamente vino a dar su vida, no nos cobró absolutamente nada, pero hay algo que hay que dar: tu vida. Hay que también nosotros dar la vida por el Evangelio. El que halle su vida, dijo el Señor, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Estás perdiendo tu vida, hermano. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tus intereses, estás perdiendo lo que tú quieres hacer.
El que halle su vida, dijo, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, este la hallará. Hay que dar la vida. Porque cuando entiendes la magnitud de lo que es el evangelio, tú das la vida a cambio. No es que te lo esté cobrando, es algo que te nace, es algo que te brota, es algo que tienes que hacer por dar el evangelio, das tu vida cuando entiendes lo que es el evangelio. Tal vez aquí o alguien nos está mirando y no sepa lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues, como decimos todo el tiempo y dice la palabra, las buenas nuevas. Y la pregunta vuelve a lo mismo, ¿qué son las buenas nuevas? Tal vez alguien no sepa lo que es todavía. Ojalá que todos aquí, miembros de la iglesia, ya sepamos lo que es el evangelio. Porque si no, hermanos, tal vez ni uno de nosotros esté salvo. Si nadie entiende lo que es el evangelio, nadie se ha salvado. El requisito, dijo Jesús, ir y predicar el evangelio, y el que lo creyera, fuere bautizado y será salvo. Entonces, si no sabemos lo que es el evangelio, no te has salvado. Entonces, ojalá que aquí todos sepamos qué es el evangelio. Pero, ¿qué son las buenas nuevas? Vamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, 5 y 8. Dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. El Señor, siendo como Dios, tomó forma de hombre, se humilló, dejó todo lo que Él tenía, lo grande de la grandeza de la espiritualidad de Dios, lo dejó por venir aquí al mundo a morir por nosotros. Vino a morir en una muerte de cruz. Ahí está el evangelio, en la cruz. Ahí está el evangelio en la cruz. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Había que repartirle al mundo la noticia de que un hombre, el Hijo de Dios, había venido al mundo. Jesús de Nazaret vino y murió, dio su vida por nosotros y lo vimos crucificado, lo vimos dar su último respiro en la cruz, pero luego lo sepultamos, pero luego resucitó. Venció la muerte. Estas son unas grandes nuevas, hermano. Y no nomás eso, vino a decirnos que tú y yo, nos vino a dar las llaves para que tú y yo también venzamos la muerte. Díganle a todo mundo, hay solución para la muerte. Decimos, nada es seguro más que la muerte, sí es cierto, pero sí hay solución para ella. El evangelio. El evangelio. Entonces, el evangelio y las buenas nuevas es eso. La muerte, entierro y resurrección de Cristo. Había que repartir esta noticia por todas partes. En cierta manera venimos aquí, lo recordamos. Recordamos el sufrimiento de la cruz cuando tomamos del pan y del vino. El apóstol Pablo, hermanos, fue una de las personas que más escribió y explicó sobre el evangelio. En Romanos 1.16, vamos a ver qué dice Romanos 1.16, ya deberíamos de saber ahí también. Romanos 1.16 dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. Tenía una pasión el apóstol Pablo por el evangelio, diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Porque es el único método de Dios dado a los hombres para que alguien se pueda salvar. Es por eso que tienes que saber lo que es. Es el único método que puede salvar a una persona. La muerte, entierro y resurrección. ¿Cómo lo obedezco? ¿Cómo lo llevo a cabo? Bueno, de muchas maneras el Señor nos lo explicó.
Por medio del agua, yo muero a mí mismo, yo decido ser enterrado en el agua y resucitar para andar en una vida diferente a la que viví, a la que me enseñaron mis padres, a la que me enseñaron mis amigos, a lo que me enseñó la escuela de la vida, la calle. Ahora sí cambia todo tu pensar, todo lo que era de valor, tus amigos, las parrandas, las mujeres, el dinero, el trabajo. Voltéalo todo al revés. Ahora quiero que aprendas a vivir como yo viví. Entonces, ese es el Evangelio. Mi propia muerte, mi propio entierro y mi propia resurrección en Cristo. Soy sepultado juntamente con Cristo. Romanos 1:16 lo enseña, o sea, es el método, hermanos, es la única manera. Alguien puede ser la persona más buena del mundo, pero si no ha obedecido el Evangelio, de nada le va a servir. Porque este es el método, el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 3, el apóstol Pablo también explica claramente los componentes del Evangelio. Muerte, entierro y resurrección. Ahí te lo detalla. Si alguien lo quiere leer, lléveselo a su casa, lo puede leer. Muerte, entierro y resurrección es los componentes del Evangelio. Enseñó por todas partes claramente acerca del Evangelio, abiertamente explicándole a todo el mundo que obedecieran el Evangelio. Que solo esto te puede salvar. Si Cristo tuvo que morir por nosotros de la misma manera, dice la Escritura que leímos ahorita, armados del mismo pensamiento, ustedes también tienen que pasar por el proceso, juntamente con Cristo. Vamos a ver qué dice Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol Pablo enseña que, bueno, si hay alguien allá afuera de lo que no sabe lo que es el Evangelio, ¿cómo van a saber si los que están aquí que saben no van y les predican? Ustedes que ya saben lo que es el Evangelio, ¿cómo las personas van a saber lo que es el Evangelio si ustedes mismos no se levantan y predican? Pero de aquellos que sí lo hacen, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Enfatizó acerca de aquellos hombres y mujeres que andan predicando el Evangelio. Qué hermosas son esas personas que se preocupan por los demás, que dan su vida por los demás, que aman a sus enemigos. Ya te dijeron que no, ya te criticaron y tú terco sigues hablándole, queriendo que obedezca a esta persona. Cuán hermosos son esos pies, esas personas que están dispuestos a ser criticados por el Evangelio. ¿Estás loco tú? ¿Qué me andas hablando de Dios? Si yo te conocía antes. Sí, me conocías antes, pero ahora quiero que me conozcas ahora. O sea, cuán hermosos son esos pies. El apóstol Pablo por todas partes habló del Evangelio, hermano, estas nomás son 3 escrituras. Pero ¿qué entendía Pablo? El apóstol Pablo, o sea, ¿qué entendía que yo no he entendido todavía? ¿Qué más sabía acerca del Evangelio que lo hacía con tanto amor y tanta pasión? Vamos a ver unas escrituras, hermanos, unas preguntas que tal vez estas preguntas hagan que entendamos un poquito acerca de esta pasión de Pablo. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Vamos a comenzar con este versículo nomás y ahorita vamos a volver a él. Ahí vamos a seguir leyendo en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así comienza diciendo Pablo, pregunta, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta que yo hago primero que nada, ¿a quién se dirige Pablo? Primero que nada, nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Para quién está dirigido este mensaje del apóstol Pablo? Porque no a todos le aplican. Él está hablando, le está mandando esta carta a un grupo de personas diciéndoles a ellos, a ese grupo, a nosotros, los que estamos aquí. ¿A quién? ¿A quién le aplica y a quién no? La palabra de Dios se dirige a todos aquellos que son ya cristianos, a los que ya obedecieron el Evangelio, a los que ya fueron justificados en la sangre de Cristo. A esos les está hablando y les dice, si Dios, hermanos, está con nosotros,
¿Quién en contra? Pónganse a pensar en esto. ¿Quién está en contra de ti? Porque muchos de nosotros tenemos miedo. Miedos de muchas cosas. Y te deberías de preguntar, bueno, si no hay nada en contra de mí, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo a avanzar? ¿Por qué tengo miedo a salir de donde estoy y cambiar? O sea, ¿por qué? Si Dios está con nosotros. Repito, la palabra de Dios o este mensaje dirigido a aquellos que obedecieron el Evangelio. Vamos a ver ahí mismo. Ahorita volvemos a Romanos, ahí donde estamos, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí el apóstol Pablo me sigue diciendo, ahora ninguna condenación hay, nadie está en contra de ti, nadie te puede condenar. Dice, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Repito, estoy hablando de que dice a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Aquellos que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son? Vamos a ver qué dice Romanos 6:3. Ahí estamos en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son esos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Aquellos que fueron bautizados en el agua. Aquellos que resucitaron para andar en una vida nueva. El apóstol Pablo le está diciendo a ese grupo de personas que Dios está con nosotros y que no hay nadie en contra. Es algo de que estar contentos, animados, motivados. No debe haber un miedo en nosotros, porque Dios camina con nosotros, está al lado de nosotros. Ese es tener fe. Y Pablo tenía esa pasión en el Evangelio, porque se daba cuenta que por medio del Evangelio Dios estaba con él. Porque una persona que no ha obedecido el Evangelio, Dios no está con él. Dios no lo puede proteger. Acuérdense la escritura que leímos allá en Jeremías. Dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre para no escucharlo ni estar con él. Los pecados hacen una división entre Dios y el hombre. Entonces Dios no está con esa persona. Entonces aquí enseña que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús es al que Pablo le manda este mensaje. Para estar en Cristo hay que estar bautizado. No puedes estar en Cristo sin estar bautizado, sin remisión de pecados. Si alguien no se ha bautizado todavía o no está en Cristo, este mensaje de la escritura de Pablo no es para él. Pero lo que sí te puedo decir es que puede ser para ti. Y hay algo, ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos que este mensaje también sea para ti? Tal vez si lo terminas de oír, te convences a que también esto debería ser para ti. Entonces tal vez aquí en la iglesia alguien dice, pues yo sí estoy bautizado. Yo sí obedecí el Evangelio. Este mensaje es para mí. Dios está conmigo. Pues no necesariamente. No necesariamente, porque acuérdense, hermanos, lo que dice la escritura ahí en Romanos, ahorita lo leímos, 8:1. Dice, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este mensaje es para ti. Si dice la palabra, si honestamente y sinceramente estás aquí, arrepentido. Este mensaje es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos de aquí, hermanos, podemos decir que andamos conforme al Espíritu? Pensando en las cosas del Espíritu, preocupándonos por las cosas del Espíritu. ¿Dónde está el hermano? ¿Por qué no vino? ¿Qué tiene? ¿Lo voy a visitar? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Por qué? Porque predicando el Evangelio, hermanos, eso es andar conforme al Espíritu. Es lo que estoy hablando. Pero la Escritura dice muy claro, solo los que no andan conforme a la carne son, sino conforme al Espíritu. Si obedeciste, pero tu vida está más allá afuera que aquí adentro, tú andas más conforme a la carne. Lleno de celos, lleno de ira, lleno de pleitos, etcétera, etcétera.
Vivimos nuestras vidas como si este mundo fuera todo lo que va a haber. Tenemos que apurarnos a hacer todo lo que vamos a hacer porque es todo lo que hay. No, hermanos, no nos confundamos. La palabra de Dios enseña, cuando habla de nosotros, está hablando de aquellos que andan conforme al Espíritu. Y dice, Dios está con ustedes. Dios está con ustedes y no hay nada en contra. Vamos a ver qué dice Romanos 8:31 y otra vez. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? O sea que si Dios está contigo, hermanos, debes de tener la fe y la claridad de que no hay nada en contra de ti. Si Dios está con nosotros, por medio del Evangelio, por haberlo obedecido, no debería haber nada que se oponga en contra de nosotros. No debería haber nada que se oponga entre mi crecimiento espiritual. No debería haber nada que se oponga entre mi contentamiento. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te irritas? Perdemos la fe. Nos llegan los problemas de la vida, los problemas del mundo, nos atacan, nos sentimos mal. No debería haber nada que llegue en contra de mi agradecimiento a Dios, de todo lo que hago. No debería haber nada. Pero desgraciadamente sí hay algo. Hay algo, hermano. No porque Dios quiera. No porque Dios quiera, pero hay algo. Vamos a ver Romanos 7:24, ¿qué dice? Romanos 7:24. Dice la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí Pablo explica claramente qué es lo que puede estar en contra de ti. Tú mismo, yo mismo. Yo estoy en contra de crecer espiritualmente. Cuando tengo el tiempo para levantarme a estudiar 15, 20 minutos en mi casa y no lo hago porque prefiero ver televisión, yo acabo de ponerme en contra de mí mismo. Cuando tuve el tiempo para sentarme a la mesa con mis hijos y hablarles de la palabra y aconsejarlos, yo me puse en contra porque no lo hice. Preferí trabajar, preferí jugar, preferí dormir, preferí cualquier otra cosa. Yo me puse en contra. Entonces, hay algo que sí está en contra, hermanos, y somos nosotros mismos, pero no debería de. Recuerdo la historia de los 2 espías. Fueron a Canaán a recorrer la tierra. 2 de ellos llegaron contentísimos con la confianza de que Dios estaba con ellos y que podían entrar a Canaán y derrotar la tierra. Estaban vencidas. ¿Saben lo que ellos sabían? Que decía Rahab que la tierra de los cananitas temblaban de miedo, nomás de saber que venía el pueblo de Dios hacia ellos. Los cananitas estaban derrotados, hermanos. Estaban derrotados, temblando de miedo. Todavía ni siquiera entraban y ya habían perdido la guerra. Pero 10 de ellos, temblando de miedo de verle la altura a los amigos ahí en Canaán, de ver qué tantos soldados habían y qué tan grande estaba ahí. No, aquí vamos a morir. Y le transmitieron el miedo y la falta de fe a los demás. Le transmitieron no había esa seguridad. Pero Josué y Caleb sabían, Dios está con nosotros, Él va a pelear por nosotros. Había esa confianza de que Dios estaba con ellos. ¿Quién en contra? Y yo pregunto, ¿quién en contra? ¿Quién estaba en contra de ellos para que pudieran entrar a la tierra de Canaán? ¿Dios? Dios no. Dios los mandó y les dijo, yo estoy con ustedes. La tierra es suya. Ya la agarraron. Dios no. ¿Y quién más entonces? Los cananitas temblaban de miedo, como dije ahorita. Ellos mismos estuvieron en contra de heredar la tierra prometida. No entraron por ellos mismos. Ellos fueron el obstáculo para no recibir la promesa de Dios. Y nosotros, hermanos, seguimos siendo el obstáculo para no crecer espiritualmente. Y vamos a ser el obstáculo para nuestros hijos. Y vamos a ser el obstáculo para nuestros vecinos. Y vamos a ser el obstáculo para entrar a la vida eterna si no creemos que Dios está con nosotros. Si dejamos de preocuparnos, si dejamos de afligirnos por las cosas que vemos y no pasan. Vamos a ver qué dice Isaías 41 al 10 en adelante. Isaías 41.
Isaías 41, del 10 en adelante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como que no es aquellos que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. Esta protección vino a los que son de fe, o viene a los que son de fe. ¿Estás seguro de lo que está diciendo esta escritura? El pueblo de Israel no entendió este mensaje. No tuvo fe, no confió en esto que Dios le dijo. Yo estoy contigo. ¿Dónde están tus enemigos? ¿Dónde están los que se han burlado de ti? Han terminado en nada. Yo personalmente he visto eso. Yo personalmente he visto personas que nos han criticado, que han estado en contra de nosotros y han terminado en nada. Personalmente puedo decir, sinceramente, en la presencia de Dios, que he visto personas terminar en nada y digo yo ahora, ¿dónde están? ¿Alguien los ha visto? Desaparecidos del mapa. ¿Dónde están? No sé. No sé dónde andan. ¿Pero qué les pasó? La protección de Dios. La protección de Dios, la promesa de Dios de que Él está con nosotros y que hay de aquel que quiera hacer guerra y que se quiera poner en contra de nosotros. Por eso es que Pablo tenía esta convicción. Dios está con nosotros, gracias al Evangelio, porque antes estaba desprotegido de Él, no tenía su protección, pero después del Evangelio, hermanos, Dios está con nosotros. El apóstol Pablo dice, yo me siento protegido de Él. Dios por nosotros, dice la Escritura. Si Dios por nosotros tiene en contra, ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo creemos? La cruz. Dios cargó nuestros pecados. Él fue por nosotros. Él llevó todas nuestras aflicciones. Él por culpa de Él, fueron sus llagas, todo lo que le sucedió en la cruz fue por nosotros. Él está por nosotros. Y lo demostró en la cruz. Fíjense lo que hizo en la cruz. Isaías 53, del 1 en adelante, lo explica. Todo lo que le sucedió a Cristo en la cruz. Esa es la demostración de Dios más grande que puede enseñar, que Él está por nosotros. Él tuvo que pasar las cosas más difíciles para que nosotros no las pasáramos. Es por eso que creo que Pablo demostraba una pasión por el Evangelio, porque ahora entendía que tenía su protección. No había nada en contra de él. El apóstol Pablo dice, no hay nada en contra de ustedes, no hay nada en contra de mí. Pablo, antes de que sigas, ¿nada está en contra de ti, Pablo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Te golpearon, te encarcelaron, te dieron por moribundo cuando te aventaron ahí a un hoyo. Fuiste náufrago, padeciste hambre. Los mismos hermanos de la iglesia te hicieron de menos. Estabas encarcelado ante cadenas, ante aquel rey, y no te soltó. Y dices, ¿nada estaba en contra de ti, Pablo? Nada cayó a Pablo de predicar el Evangelio por todas partes que fue, por todo Roma. Hasta que llegó a Roma no se cansó. Nada estuvo contra él. Absolutamente nada. Esas cosas, hermanos, son cosas que tenemos que padecer. Pero Dios te va a dejar, te va a cuidar. Es importante creer, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, que Dios quiere cuidar de su pueblo, como quiso cuidar de Israel y no quisieron, como quiso cuidarlo como las gallinas ponen a sus polluelos y no quisieron. Puede llegar a pasar que a muchos de nosotros nos diga lo que le dijo Jerusalén: ahora los dejo a su desolación. Tercos,
Tercos, dice la Biblia, así le dijo a los judíos, tercos, duros de servir. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Dice, resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué mi palabra no hay cabida en vosotros? O sea, para Él, imagínense, hermanos, ver a un hijo desobediente, vean a sus hijos y vean cuando nos desobedecen, la impotencia que nos da, el coraje que nos da. Imagínense Dios cuando ve que sus hijos repetitivamente van tras el pecado, repetitivamente, así como dije en el estudio. ¿Cuántas veces decía la palabra ya? Dice, ¿cuántas veces el perro volverá a su vómito? ¿Cuántas veces volveremos a nuestro pecado? ¿Cuántas veces, una tras otra? ¿Cuántas veces dudaremos de que Dios nos está protegiendo, de que Dios está cuidando de nosotros, de que Él es galardonador a todos los que lo obedecen, que Él nos va a dar nuestras necesidades? ¿Cuántas veces vamos a preocuparnos por el día de mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Qué vamos a vestir? ¿No es vuestra vida, dice la palabra de Dios, mucho más que cualquier cosa? No es las cosas, o sea, no es tu salvación mucho más importante que cualquier otra cosa. Y es por eso que Dios dice, confíen en mí, yo estoy con ustedes y no hay nada en contra. Pero no duden. Y ese es el mensaje que Dios nos manda el día de hoy. Que no dudemos de su palabra, que confiemos en Él. Termino con esa escritura nuevamente, repitiéndolo, hermanos, Romanos 8. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Hace muchos años había una persona que estaba aquí, una hermana muy querida, que todo el tiempo era su frase favorita. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Se desapareció de la iglesia. Ella misma se puso en contra. Ella misma. No la volvimos a ver. Dios sabe, hermanos, los problemas que pasamos, las necesidades que tenemos. Pero la fe solamente se puede demostrar por medio de esa confianza en Dios. La fe, acuérdense lo que es, la certeza de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera. Sabes que va a venir, tienes confianza en Dios. Eso es la fe. Y solamente se puede demostrar en los momentos difíciles. No se puede demostrar en ningún otro momento. No puedes demostrar tu fe en los momentos fáciles, en los momentos donde todo te está saliendo bien. Son en los momentos difíciles, en las pruebas, en las enfermedades, en los momentos cuando ya no hayas la salida. Es cuando tú demuestras esa confianza en Dios. Es cuando tú tenías todo tu plan hecho, a perfección tu futuro, cómo iba a estar todo, y luego todo se te desmorona, todo se te cae. Y en vez de acudir a Dios, en vez de confiar en Dios, tú tratas de hacer algo para cambiar la situación. Tú tratas de ver qué haces, mover una montaña cuando no puedes ni siquiera mover nada. Entonces, en los momentos difíciles es cuando le demostramos a Dios que confiamos en Él. Allí se demuestra la fe. Si hay alguien aquí que quiere obedecer el Evangelio, que quiere ser parte de esto, que quiere saber que la protección de Dios está con él, aquí hay agua. El Espíritu va a venir a morar en ti y Dios va a ser parte de ti también. Y Él va a pelear por ti, Él va a cuidar de ti. Pasa al frente, aquí hay agua. Que nada te impida obedecer el Evangelio. No seas un tropiezo tú mismo, para ti mismo, para tu propia salvación.